Muy buenas, bienvenidos a un nuevo vídeo de Lanzacielo Drones. En el día de hoy vamos a hablar sobre ese comunicado que el Ministerio de Interior ha sacado con respecto a las comunicaciones al Ministerio de Interior sobre los vuelos de UAS o drones. Ponte cómodo porque te va a interesar mucho lo que te voy a decir, así que nada, por mi parte vamos a dar paso a dentro vídeo. Bueno, ya tenemos aquí el comunicado del Ministerio del Interior en el cual vamos a hablar detalladamente. Primeramente, tengo que decir que no sé si reír, llorar o cómo interpretar esto, ¿vale? Este comunicado. Porque claramente nos está diciendo que como no les ha dado tiempo de actualizar su plataforma de registro de las comunicaciones de los vuelos, pues nos están diciendo que les va a llevar más tiempo. Esto va a ser hasta el mes de octubre, estamos en el mes de julio, así que no se entiende cómo todo un ministerio saca un Real Decreto, el 534/2024, y lo cumplimos todo el mundo y sea el propio ministerio el que está incumpliendo, ¿vale? ¿Por qué digo todo esto? Pues lo digo porque, como bien saben ustedes, cada vez con 5 días de antelación que tengamos que volar, lo tenemos que comunicar, ¿vale? Cuando eran vuelos, digamos que eran dentro de la misma zona, de las mismas coordenadas, si volabas 2 días, pues no tenías que hacer la comunicación 2 veces, sino que con una vez que la hiciera, pues ya tenías. ¿Por qué? Porque el nuevo Real Decreto contempla que cuando tú haces una comunicación con 5 días de antelación, ¿vale? Pues te valdría para los 5 días posteriores también, ¿vale? Ahora, señores, pues nos dice el Ministerio con un comunicado muy bonito y en letras negras que aún no se encuentra, y leo textualmente lo que dice, ¿vale? Aún no se encuentra operativa la opción que permita comunicar todas las operaciones a realizar en los 5 días siguientes a la fecha de comunicación. Por lo tanto, hasta que se encuentre adaptada completamente la nueva versión de la plataforma de comunicaciones, se tiene que seguir operando como se hacía hasta ahora, realizar una comunicación por cada operación de UAS. Vale. Y yo me pregunto, antes de salir este comunicado, yo por ejemplo, o cualquiera de ustedes que está viendo este vídeo, tiene vuelos programados y no sé si les pasó lo mismo que me pasó a mí, que me llama desde la jefatura provincial, en este caso de Las Palmas, diciéndome que, mira, oye, que estoy viendo que estás haciendo aquí un montón de comunicaciones, que con que me hagas una por vuelo, tienes, porque eso te va a valer para los 5 días tal. Entonces, ahora ¿qué hacemos los pilotos? ¿Qué hacemos? Entiendo que esto salió luego. Esto salió luego. No estaba cuando cuando a mí me llamaron, ¿no? Entonces, por eso digo que no sé si reír, si llorar, porque me parece un cachondeo el hecho de que todo el mundo, y cuando digo todo el mundo, nos incluimos todos los pilotos de drones, nos hemos adaptado, nos guste o no nos guste, a esta nueva normativa. En aire se ha adaptado y en un tiempo récord, pues prácticamente ha hecho los deberes. A esa, pues de alguna manera también, pues oye, pues también ha hecho lo que tenía que hacer, ¿vale? Nos guste o no nos guste. Cuando hablamos, sobre todo, que es lo que más se ha hablado también dentro de este nuevo Real Decreto, cuando se ha hablado del Ministerio de Interior, que ha traído tela, entre ese nuevo registro, entre las comunicaciones
que estaba bien, rebajar los días de 10 a 5, ¿vale? Que por cierto, que no sé si fue ayer, fue cuando quitaron ya, o sea, ya está adaptada, ya no te sale el mensaje como que no cumples con tal porque son 10 días, no sé qué, ahora, eso ya no te sale, ¿vale? Y que lo que estaba diciendo, que es el propio ministerio quien aprueba este Real Decreto en Consejo de Ministros, quien está incumpliendo. Porque mira que ha tenido tiempo para hacer la plataforma, para adaptarla a lo que ellos nos iban a pedir. Y es que hasta ahora, hasta octubre de este año, digamos, no va a estar esa nueva plataforma para comunicar los vuelos de UA, y vamos a tener que seguir haciéndolo con ese formulario frangoso, repetitivo y que es poco accesible, vamos a decirlo así, porque me imagino que ustedes lo habrán hecho como lo he hecho yo. Las dos primeras páginas prácticamente se repiten. Entonces, me parece un cachondeo, una risa, o sea, una burla, que todos tengamos que adaptarnos y que el ministerio, por ser ministerio, no ha hecho los deberes cuando sabía perfectamente qué es lo que iba a implantar. O sea, me dice el decreto que si compro, por ejemplo, que tengo aquí, si compro una aeronave, como tengo aquí, en este caso, el DJI Avatar, que todavía ni lo he abierto, tengo, si no me equivoco, tengo 15 días para registrar ese dron en ese registro, y que me estás diciendo que ese registro ahora hasta el 2025 no lo vas a hacer. Entonces al final esto es un cachondeo. O sea, yo no sé cómo ustedes lo interpretan. Y si eso, por favor, me gustaría que me dejaras comentarios a ver qué te parece todo esto. Porque al final, con tantas adaptaciones, con tantos cambios, ya no sabe uno ni por dónde va. Porque yo por lo menos estoy más perdido que el Triángulo de las Bermudas. O sea, es que esto me parece una desfachatez, ¿no? Porque que sea un ministerio el que esté incumpliendo con lo que ellos han implantado, y que ahora me estés diciendo que voy a tener que seguir haciéndolo como lo hacía en el 1036. Entonces esto me parece un verdadero cachondeo y una burla hacia un sector que, como me han dicho en otros vídeos, es un sector en auge, es un sector que da muchos puestos de trabajo, es un sector dinámico, es un sector que salva vidas, y que por parte de este gobierno, de este sobre todo Ministerio de Interior, que pues tengo que decir que nos tiene acostumbrados a este tipo de cuestiones, ¿vale? ¿Y qué les voy a decir? ¿Qué les voy a decir de ese registro de las aeronaves? Porque, señores, que hasta el 2025 pues no va a estar. O sea, hasta el 2025 vamos a seguir igual que como estábamos antes. Entonces, me parece, ya les digo, cada vez que sale un comunicado del Ministerio del Interior, me da hasta miedo, ¿no? O sea, me da... porque no sabemos ya al final cómo interpretar las cosas, ¿no? O sea, supuestamente si tú sacas un nuevo Real Decreto es porque ya tienes todo masticado, cerrado, ¿eh? Y que me digas, después de haber aprobado ese Real Decreto, me digas que porque no has tenido tiempo para adaptar la plataforma a las nuevas normativas, pues me parece esto una risa. Bueno, chicos, aún así, en próximos días haré un vídeo también
porque me lo han pedido así, de cómo hacer esas comunicaciones, ¿vale? Porque hay personas que no, pues que no saben cómo hacerlas todavía. Haré un vídeo compartiendo la pantalla para que ustedes vean cómo se hace. Ese registro, vamos, repetitivo, poco accesible, repetimos datos y datos. Yo pienso que se puede hacer todo en 2 páginas, a lo mejor, y este tiene 5 si no me equivoco. Así que nada, no se preocupen porque vamos a hacer un vídeo también acerca de esa plataforma, cómo loguearse y todo eso, ¿vale? Por mi parte nada más, muchas gracias por verme. Espero vuestros comentarios acerca de este, digamos, cachondeo, burla o risa del Ministerio del Interior hacia el sector. Y nada, si te ha gustado este vídeo, dale un like, ¿vale? Activa la campanita y sobre todo, no te olvides de suscribirte, ¿vale? Porque vamos a seguir haciendo vídeos de normativas y de otras cuestiones que te interesan. Y también haré vídeos también de todo lo que ustedes me vayan pidiendo, ¿vale? Tomaré nota. Así que nada, muchas gracias por estar ahí y nos vemos en próximos vuelos.